Buen día, nosotros les vamos a presentar la anatomía y la palpación del sistema óseo y el tejido blando de la columna vertebral y el abdomen. Mi nombre es Ana Paola Moreno y mi compañera es Lizeth García. Vamos a comenzar explicando lo que abarca la primera sesión, que va desde las vértebras cervicales hasta el músculo semiespinoso de la cabeza, lo cual va a ser explicado por mí, Dana. Y lo visto en la segunda sesión será explicado por mi compañera Lizeth, que va a abarcar desde el músculo esplenio de la cabeza hasta la conclusión de esta presentación. Como introducción tenemos que en esta práctica se abordó mediante dos sesiones, una en el tejido óseo y otra en el tejido blando de la columna y tronco, donde se comenzó identificando el tejido óseo de cada zona, donde identificamos prominencias, tuberosidades, bordes, etc., para posteriormente lograr relacionar el tejido blando junto con este, ya sea por ejemplo en sus orígenes e inserciones, así como su trayecto de cada músculo, ligamento, cartílago, etc. Además que esta práctica va a contribuir al desarrollo de la habilidad clínica que será requerida próximamente en la carrera. Para comenzar con las vértebras cervicales le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito supino con la cabeza que sobresalga de la camilla. Nosotros como oficio vamos a estar en estación tomando el cuello de nuestro paciente en nuestras manos. Vamos a ubicar la línea occipital y hacia media le encontramos la línea media donde vamos a encontrar C2. Para sentir el movimiento vamos a realizar flexión y extensión de cabeza sin que el cuello se mueva. Para C3 y C4 estas no van a ser palpables pero van a encontrarse a la altura del coxoioides y vamos a pedirle a nuestro paciente que realice deglución para sentir el movimiento. De C5 a C7 son prominencias óseas más salientes y las podemos palpar más fácilmente con una palpación plana y profunda. Siguiendo con las vértebras torácicas y lumbares, vamos a pedirle a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono con los brazos a los costados en posición neutra. Nosotros como oficio nos vamos a colocar lateral a nuestro paciente. Ubicamos T12 a la altura del ángulo superior de la escápula y esta la podemos sentir hacia medial con una palpación plana y profunda. Para T7 vamos a ubicarnos en el ángulo inferior de la escápula y hacia medial con una palpación plana y profunda. En T12 vamos a ubicar la doceava costilla y hacia medial y posterior vamos a encontrar T12 palpándola plana y profunda. Para L4 vamos a ubicar las restas ilíacas y hasta posterior y medial vamos a ubicar L4 y en palpación plana y profunda. Siguiendo con la palpación de las apófisis espinosas, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque de cúbito prono, mientras nosotros como oficios nos vamos a colocar proximal a nuestro paciente. Vamos a comenzar palpando plano y profundo en el centro de la columna, haciendo una ligera presión para poder sentir la apófisis espinosa. Para las apófisis transversas le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono y nosotros como oficio nos vamos a colocar lateral a nuestro paciente. Vamos a comenzar palpando hacia un costado de la columna en una palpación plana y profunda, empujando las vértebras hacia medial donde podemos palpar las apófisis transversas. Siguiendo con el tejido blando de la columna vertebral, vamos a seguir con los ilocostales cervicales, torácicos y lumbares. Para eso le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono. Nosotros como fisioterapeutas vamos a encontrar lateral a nuestro paciente. Para sentir la contracción de estos músculos le vamos a realizar una palpación plana y profunda con un poco de presión ubicándonos a un costado de las vértebras cervicales. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión únicamente de cuello hacia arriba mientras sentimos la contracción. Para las torácicas nos vamos a ubicar a un lado de las vértebras torácicas en palpación plana y profunda y pedimos una extensión completa de tronco. Y para las lumbares hacemos el mismo procedimiento, pero ahora ubicándonos a un costado de las vértebras lumbares. Continuando con el longismo torácico, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono. Nosotros como fisioterapeutas nos vamos a encontrar lateral a nuestro paciente. Para sentir la contracción de este músculo le vamos a realizar a nuestro paciente una palpación plana y profunda. Con un poco de presión nos vamos a ubicar a un lado de las vértebras torácicas. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión completa de tronco y hacia arriba para poder sentir la contracción. Seguimos con el espinoso torácico. Para este le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono. Nosotros como fisioterapeuta nos vamos a encontrar lateral a nuestro paciente. Para sentir la contracción de este músculo vamos a realizar una palpación plana y profunda con un poco de presión ubicándonos a un costado de las vértebras torácicas. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión completa de tronco y hacia arriba para sentir la contracción de este músculo. Siguiendo con los multividos, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito prono y nosotros como fisioterapeutas lateral a nuestro paciente vamos a ubicar las apófisis espinosas lumbares y palparemos plano y profundo. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una flexión ipsilateral para poder sentir la contracción de estos músculos. Siguiendo con los músculos rotadores, le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque en sedación a la orilla de la camilla. Nosotros como fisioterapeutas nos vamos a encontrar lateral a nuestro paciente. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que realice un doble mentón con una rotación cervical mientras nosotros vamos a ubicar nuestras manos en las apófisis transversas en una palpación plana y profunda y vamos a sentir la contracción de los músculos. La rotación va a ser contralateral al lado que estamos palpando. Para los rotadores torácicos le vamos a pedir a nuestro paciente que cruce sus brazos hacia adelante y realizamos una rotación y esto lo vamos a palpar igualmente contralateral. Continuando con el semiespinoso de la cabeza, nuestro paciente se va a colocar en decúbito prono con la cabeza que sobresalga de la camilla. Nosotros como oficios nos vamos a colocar en sedación y proximal a nuestro paciente. Vamos a ubicar la protuberancia occipital y vamos a palpar plano y profundo hacia posterior inferior. Para poder activar el músculo le vamos a pedir a nuestro paciente que realice doble mentón y posteriormente que realice una extensión solo de cabeza y sentimos la contracción del músculo. Siguiendo con el esplenio de la cabeza, para su palpación se le pide a nuestro paciente colocarse en decúbito prono de manera que quedara sobresaliendo la zona de su cuello de la camilla, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos en sedestación anterior a nuestro paciente en su extremo proximal. Para iniciar con la palpación, primeramente se ubicó la apófisis mastoides y en la zona ligeramente inferior de esta se colocó las yemas de nuestros dedos índice y medio, en donde realizamos un movimiento de palpación profunda metiendo las yemas de los dedos hacia adentro y hacia abajo, siempre teniendo cuidado de no lastimar. Se continuó movilizando la cabeza de nuestro paciente muy ligeramente y con cuidado, generando una inclinación y rotación hacia el mismo lado de la inclinación,
mientras que se le indicó al paciente realizar una extensión de cuello. Prosiguiendo, se llevó a cabo en conjunto la palpación tanto de los músculos recto posterior mayor y menor de la cabeza junto con los oblicuos superior e inferior de la cabeza. Para ello se le pidió al paciente colocarse en decúbito supino, es decir, boca arriba, de manera que quedara sobresaliendo de la camilla la zona de su cuello, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos anterior al extremo proximal de nuestro paciente en sedestación. Continuamos colocando el talón de nuestras manos, tomando la cabeza de nuestro paciente, de manera que realizamos una palpación plana y profunda con la acción más de nuestros dedos, desde la apófisis mastoide siguiendo en la línea nucal inferior hasta llegar a la zona medial. Ya que nos encontramos en el centro de la línea nucal, realizamos una presión profunda con la yema de nuestros dedos, esto sin que causáramos ninguna molestia. Se siguió movilizando la cabeza de nuestro paciente en una ligera inclinación, seguido de una rotación externa ligera del mismo lado donde se realizó la inclinación, y proseguimos pidiéndole a nuestro paciente realizar una extensión de cabeza, es decir, que la dirigiera hacia atrás. Aquí es muy importante que la extensión sea únicamente de cabeza para sentir a los músculos oblicuos, y para identificar a los músculos rectos de la cabeza, solo le indicamos a nuestro paciente llevar su cabeza hacia atrás sin ninguna inclinación ni rotación. Continuando con el cuadrado lumbar, primeramente se le indicó al paciente colocarse en decúbito prono, de manera que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral al paciente del lado donde llevamos a cabo la palpación. Para iniciar con la palpación, inicialmente ubicamos las crestas del hueso ilíaco, que es en donde encontramos su origen, continuando identificando su inserción, que es decir, en la 12ª costilla. En esta zona se encontró primeramente al dorsal, por lo que realizamos un ligero empuje de este. Para esto lo llevamos a cabo con la palma de nuestra mano en la zona inferior y lateral del dorsal, de manera plana y superficial hasta donde nos permite entrar este, y continuando haciendo una ligera presión hacia abajo. Ya que nos encontramos en esta posición, se le indicó a nuestro paciente realizar una elevación de cadera. Siguiendo con el serrato posterior superior y posterior inferior, inicialmente le pedimos a nuestro paciente colocarse en sedestación, es decir, sentado sobre la camilla, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral a él del lado donde llevamos a cabo la palpación. Para poder iniciar con la palpación, primero ubicamos C7 a T3, de manera que posicionamos la palma de nuestra mano en esta zona hacia el lateral de las vértebras. Para la porción inferior nos ubicamos aproximadamente en la zona de su vértebra T12, igualmente colocando la palma de nuestra mano hacia el lateral de la zona vertebral. Continuamos indicándole a nuestro paciente que llevará sus manos cada una hacia su hombro contralateral y se le indicó hacer una respiración torácica, mientras que realizamos una palpación de manera profunda presionando las palmas de nuestras manos para poder sentir la contracción de este. Continuando con el tejido óseo del tronco, identificamos al esternón, que para su palpación se le indicó al paciente colocarse en decúbito supino, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral a él. La escutadura yugular no fue palpable, ya que es una zona dolorosa, así que iniciamos en palpación plana y profunda contorneando el manubrio del esternón, siguiendo hacia inferior con el cuerpo del esternón y terminando con la apófisis sifoides, que para la palpación de esta zona nos ubicamos en la región abdominal, en su zona medial, realizando una palpación hacia proximal, plana y profunda, hasta sentir el choque óseo de la apófisis sifoides, teniendo mucho cuidado de no generar presión en esta zona, ya que es dolorosa. Hacia el lateral, de donde termina la apófisis sifoides, encontramos los cartílagos costales, que para identificarlos en palpación le pedimos a nuestro paciente que realizara una inhalación seguida de una exhalación, sintiéndolo e identificando su movimiento. Después de ello, ubicamos la parrilla costal hacia la zona lateral del abdomen, llevando a cabo una palpación plana y algo profunda en esta zona. Siguiendo con el recto del abdomen, primero se le indicó al paciente colocarse en decúbito supino, de manera que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral al paciente y se le pidió mantener sus pies en talón. De igual manera, le indicamos realizar apnea y ya que ha sacado el mayor aire posible, le indicamos mantenerse y hacer una flexión del tronco, en donde ayudamos a nuestro paciente apoyando su cabeza en nuestro antebrazo mientras realiza la flexión. Ya que se encontró nuestro paciente en esta posición, realizamos una palpación profunda en la zona abdominal. Para la palpación en conjunto del oblicuo interno del abdomen y el oblicuo externo, se le indicó al paciente colocarse en decúbito supino, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral al paciente y palpamos contralateral. Se le pidió que mantuviera sus pies sobre su talón con las rodillas flexionadas y realizamos una palpación plana y profunda. Se colocó la palma de nuestra mano en la zona lateral del abdomen del paciente y se le indicó al paciente que para sentir el músculo oblicuo externo en contracción, que realizara un movimiento de flexión de su tronco acompañado de una rotación al lado contrario donde se estaba realizando la palpación. Para identificar el músculo oblicuo interno en la misma posición, se le pidió al paciente que hiciera nuevamente una flexión de tronco acompañada de una rotación dirigida hacia donde se estaba realizando la palpación. Prosiguiendo con el diafragma, para identificarlo en palpación, se le pide al paciente colocarse en decúbito supino, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral al paciente y se realiza una palpación contralateral. Nuevamente se le indicó al paciente mantener sus rodillas flexionadas y sus pies sobre su talón y se continúa indicándole que realizar una inhalación y exhalación abdominal profunda mientras colocamos las yemas de nuestros dedos pulgares en el contorno inferior de la última costilla. El proceso de respiración abdominal se repitió cuantas veces fueron necesarias para poder lograr sentir la parte interna de la costilla y con ello el movimiento del diafragma al realizar la respiración. Para identificar la aorta abdominal, se le pidió a nuestro paciente colocarse en decúbito supino y mantener sus rodillas flexionadas, mientras que nosotros fisioterapeutas nos colocamos lateral al paciente al lado al palpar. Se prosiguió identificándonos en el ombligo hacia lateral aproximadamente a 2 centímetros y realizó una palpación algo profunda con la yema de nuestros dedos en la zona. Si no logramos sentirlo en costado, entonces lo identificamos hacia el lateral e inferior ligeramente.
Para la palpación de los intercostales internos, externos e íntimos, ahí es en conjunto. Le pedimos a nuestro paciente que se coloque en posición de cúbito supino y nosotros como fisioterapeutas nos vamos a colocar lateral a nuestro paciente, vamos a ubicar nuestros dedos en sus costillas. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una inspiración, expiración y podemos sentir estos músculos entre sus costillas. Como conclusión obtuvimos que esta práctica de palpación de tejido óseo blando de columna y tronco nos permitió reforzar los conocimientos adquiridos de forma teórica durante otras materias, poniendo en práctica lo anteriormente abordado, reforzando nuestro ambiente clínico y relación de paciente-fisioterapeuta, así como nos ayudó y profundizó a mejorar la capacidad de evaluación del estado musculoesquelético, ya que en esta práctica, además de identificarse, nos pidió mucho en sentir los correctos movimientos de los músculos y estructuras óseas que identificamos en un buen estado.